a dejar. Bien. Decía, los primeros dos ejercicios del práctico es simplemente interpretar geométricamente la definición de límite a partir de un gráfico. Sí, acá no hay que ser formal ni nada, simplemente mirar y decir, acá el límite es tanto, acá el límite es tanto, acá el límite no existe, ¿sí? Si quieren pueden justificar un poquito con palabras, pero no escribir nada, simplemente decir cuánto vale y en cada caso por qué, digamos. Los ejercicios 3 y 4 lo que van es a la definición del límite y lo que hacen es preguntarse para cada épsilon un delta para entrar en la definición, ¿sí? El 4 requiere que hagan alguna cuentita, el 3 también es de interpretación gráfica y tienen que usar una una aplicación de GeoGebra que subimos en el EVA, ¿sí? Después les muestro, donde básicamente tenés que ir haciendo zoom, tienes una función ir haciendo zoom en el eje X y en el eje Y y ver qué es lo que te queda. El ejercicio 5 lo que tiene es lo siguiente, cuando uno da la definición de límite, más allá de que entienda qué es lo que quiere, pone unos cuantificadores, ¿no? El para todo, el existe, lo escribe de alguna manera. Entonces, el ejercicio 5 lo que hace es intercambiar los cuantificadores, cambiarlos por otros, para ver qué es lo que pasa si pones otra definición. Porque, repito, la idea intuitiva la tenemos, pero la idea formal, pero la definición formal ya es distinta. Entonces, la pregunta es ver qué es lo que pasa con distintos cuantificadores, si existen los límites o no, dependiendo de cómo esté expresado esa pseudo definición y entender por qué al final del día la definición de límite es la que es. Y llevamos tipo de marcha como un arrocito, una recita de arrocito, y un día como un arrocito, tipo algo un poquito más casero, ¿viste? Para purificar el estómago un cacho. Si no fue, ponemos, tío, razón, o sea, ponemos 30 palos, o sea, 3.000 cada uno para la comida, nos metemos súper y se muere. Sigo. Los otros ejercicios, el 5 es bastante parecido al 4 y el 7 tiene varias partes, nada muy complejo. Después en la sección 2 hay más preguntas relativas a continuidad. La idea es que hagan todo artesanalmente, ¿sí? Ni siquiera tenemos probada todavía la propiedad de que el límite de la suma es la suma de los límites, o que la suma de funciones continuas es continua, entonces hay que hacer las cosas a mano, digamos. El ejercicio 1 te da varias funciones y te dice que veas dónde son continuas. El ejercicio 2 y 3 lo que busca es probar ciertas propiedades teóricas de continuidad, ¿sí? El ejercicio 4 podría ser un subejercicio del ejercicio 1 en realidad, pero está escrito así porque en algún momento veremos el teorema fundamental del cálculo y está un poco relacionado con eso. Solo que en este caso, como la función está explícita, podés hacer directamente el cálculo de la integral y ver qué es lo que te da. De hecho, esta era una de las funciones que estaba en alguno de los prácticos pasados. Bien. Después, hay funciones que son un poco raras, como la 6, como el ejercicio 6 o el ejercicio 8, que lo que hace es definir de forma un poco extraña, si se quiere, una función y tratar de ver a partir de alguna cosa si esa función es continua o no.
Y el ejercicio 7, si bien hay una prueba en el teórico, se puede, que es un poquito más general, acá ya se puede hablar de esto, porque no es muy distinto a lo que, digamos, no es muy distinto a trabajar con la definición un poquito. ¿Sí? No es realmente, requiere un manejo de epsilon y delta, pero no es la gran cosa. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 9 habla un poco de funciones monótonas. Ya hemos trabajado con eso. Profe, Sí. en el 7C no entendí bien, yo lo estuve leyendo, dice probar que la función, pero nunca dice qué es lo que hay que probar. Perdón, probar que es continuo. Ah, bien, gracias. Ya lo arreglo eso. Sí. Probar que es continuo. Y el ejercicio 10 asusta más de lo que es en realidad. Es un ejercicio más de geometría y llegar a la función en cuestión, realmente decir cuál es la función en cuestión, y una vez ahí ver cuál es el límite, es sencillo. Las aplicaciones son funciones relativamente sencillas y solo que hay que calcular los límites en este caso. Y de los complementarios, bueno, el ejercicio 1 es similar a uno complementario que había en integrales. Y el ejercicio 2 se puede hacer de varias maneras, pero acá está planteado como que usan la definición que está en el práctico 3, si no mal recuerdo. Bien. ¿Preguntas? Sí, una, profe. Sí. En la primera parte, arriba del todo, cuando te pide el límite con x tendiente a 2 de g de x, Ok. ¿cómo respondemos a eso? Porque en realidad no tenemos un valor. Yo puse como que tiende a 1. Sí, está perfecto. ¿Es Pero así? sí ¿Es tienen un eso? valor. Fíjense que en este caso concreto, digo, más allá de dar formal o no la prueba, ¿sí? Si te fijas en 2, Ah, sí, realmente es tiende a axial. 1. Sí. Ahí va. Así que sí, ahí es 2. Bien. Bueno, ok. Em, Ahora, si quieren, vamos a ver el cuestionario. Y después pasamos al práctico, bueno, este o el anterior. Supongo que todavía tendrán dudas del anterior, y dado que este lo subimos casi que hoy. Sí, hoy lo subimos. Supongo que no trabajaron mucho con eso. Bien. Entonces, voy al cuestionario. A ver, quizá las preguntas que muestren no sean exactamente las que les aparecieron a ustedes, pero digamos que preguntaban cosas similares, ¿sí? Entonces, sea f de R en R una función integrable y P una partición del intervalo AB, tal que la suma inferior de f para la partición P es mayor que 0. Entonces la integral de f entre A y B de f de P
es mayor que 0. Bien, para esto simplemente hay que recordar que la integral es mayor o igual que cualquier suma inferior. ¿Sí? Bueno, acá estoy exagerando un poco con lo de que es mayor que 0, pero no importa. ¿Sí? La suma inferior es el área de estos rectángulos, asignada, y la integral es el área de toda la región hasta la gráfica. ¿Sí? Siempre es menor o igual. Y por tanto, si el área de los rectángulos, pero si el área de los rectángulos es mayor que 0, la integral va a ser mayor que 0. ¿Sí? Había variantes de esto que decían, por ejemplo, que si una suma inferior es menor o igual que 0, entonces la integral es menor o igual que 0, pero eso no tiene por qué pasar, porque la desigualdad que tenemos siempre es esta. Entonces, si vos pones un 0 a la izquierda, digamos, tenés, ¿no? Si vos agregás, como era este caso, un 0 acá, tenés también que 0 es menor o igual que la integral. Si agregás un 0 del otro lado, también. Pero si agregás un 0 en el medio, si decís esto, por ejemplo, como tenés de los dos lados la misma desigualdad, no puedes comparar este valor con este valor. ¿Sí? Bien. No se puede concluir nada en ese caso, entonces. No, podría ser o no. Así que en ese caso es falso. Bien. ¿Preguntas de eso? Yo tenía una respecto al opuesto, o sea, porque a mí me había tocado una con la suma superior, que era mayor a 0. Bien. Ahí lo que pasa es lo mismo, digamos. Vos en la suma superior lo que podés decir es lo siguiente. Si tenés que la suma superior es menor o igual a 0, entonces la integral va a ser menor o igual a 0. Pero si tenés que es mayor o igual a 0, no sabes qué pasa. Y vamos a hacer un ejemplito. O sea, vos podés tener algo muy grosero, voy a hacer, ¿sí? Vos tenés una función que casi siempre es negativa, pero hay un momentito que es positivo. ¿Sí? Entonces, si vos haces la partición con 1, con un intervalo, entonces acá la suma superior va a ser esta área. Que es mayor o igual que 0. Pero la integral acá, ojo, vemos que va a ser menor o igual a 0. ¿Sí? Una partición te sirve para acotar, pero te acota de un lado, digamos, del otro, no, en principio no sabes nada. Si tenés de los dos lados, sí, ¿no? O sea, si sabés
la suma superior y la suma inferior para una partición, bueno, ahí puedes acotar un poco mejor, pero solo teniendo una suma superior o una suma inferior, puedes acotar de un lado, del otro no. Bien, ahí está, gracias. ¿Okay? Bueno, entonces... Bien. En este ejercicio, más allá de todo el palabrerío, lo único que había que hacer era calcular una suma inferior, superior en este caso, perdón. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que hacer es entender cuál es la partición, cuál es la función y cómo es una suma superior. Entonces, en este caso, bueno, digamos que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, como ven acá, la función es decreciente, así que una suma superior va a ser siempre fijarse en el primer punto de cada intervalito de la partición. Entonces, recordemos, la partición era 1, 2, 4, 5. Entonces, entre 1 y 2, de nuevo, como la función es monótona, el supremo se da en 1. De hecho, es máximo, pero el supremo se da en 1. Entre 2 y 4, el supremo se da en 2. Bueno, no me quedó muy bien el dibujo, pero ahora vemos eso. Y entre 4 y 5, el supremo se da en 4. Bien, el área de este rectangulito, la altura es 1, porque es 1 sobre 1. Y la base es 1. De este rectangulito, la altura es 1 medio. Y la base es 2. Y del último rectangulito, la altura es 1 cuarto. Bueno, la altura es 1 cuarto y la base es 1. Así que es 1 más 1 cuarto. Sí, lo que había que hacer era esto. Había dos funciones, la otra era x cuadrado, si no mal recuerdo, que ahí es al revés. Pero igual, como te pedían ese, la suma inferior terminaba siendo en un extremo. ¿Sí? Si quieren podemos recordar por qué era esto. Recordemos que la suma superior de f para la partición P es la suma desde k igual 0 hasta n-1, ahora vemos que es cada cosa, de x k más 1 menos xk por el supremo de f en el intervalo xk más 1. Entonces, en este caso, n es la cantidad de elementos de la partición, cantidad de puntos de la partición, que en este caso era 1, 2, 4 y 5, es decir que son 4. x0 era 1, x1 era 2, x2 era 4, y x3, perdón, me confundí acá, era 3. ¿Dije bien? Sí. Y x3 es 5. Y bien, el supremo de f en 1, 2 es f de 1, en este caso,
decreciente. Que es 1. El supremo de f en 2, 4, es f de 2, que es un medio, y el supremo de f en 4, 5, es f de 4, que es un cuarto. Una pregunta. Sí, Es una pavada en realidad, pero vi en internet ahí, viste, ahí en la sumatoria, que vos pones k igual a 0. sí. Eso de siempre k igual a 0 y arriba n-1, porque a veces vi que k Bueno, era 1 y arriba depende era cómo n. depende cómo se, la notación es como ustedes quieran, o sea, lo importante es que recorras toda la partición y siempre hagas 1 menos el anterior, 1 menos el anterior, 1 menos el anterior. Yo esto lo podría haber escrito así, por ejemplo. Esto es exactamente lo mismo. Y otra cosa, también depende de cómo hagas la notación, porque vos podés decir que el primer punto es x1. ¿No? Nosotros, la notación que está en las notas, más allá de que es con A, no con X, pero está, es x0, x1 y así. Y el primero era A y el último era B. Pero vos podrías empezar con x1, por ejemplo. Ah, perfecto. Lo importante es que entiendan qué es el valor, ¿sí? Cómo lo escriban, digo, hay que ser coherente, pero cómo lo escriban, si no te están pidiendo que muestres cómo hiciste el cálculo, lo importante es que sepas cuál es el cálculo, no cómo lo escribís. Muy bien. Bueno. Bien. ¿Otras preguntas de este? Espero un poco. Ok. El siguiente era un poco con el, digamos, con la definición de integral propiamente dicho. Entonces, nos dan una función acotada y nos dicen que, creo que esta era entre comillas, la versión más difícil por cómo piensan ustedes, creo. La pregunta más difícil de estas, digamos, de las que voy a tocar aleatorio, de esta parte. Si existe una partición que la suma superior es igual a la suma inferior, entonces f es integrable. Bien. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando hicimos la integral de x a mano, con suma superior y suma inferior, nunca, ninguna partición cumplía esto. ¿Sí? Sin embargo, f es integrable. Bueno, ese caso f de x igual a x es integrable. Sin embargo, ninguna partición cumplía eso. Bien, el punto es que en realidad solo las funciones constantes cumplen esto. Pero las funciones constantes son integrables. No tienen que deducir que las funciones constantes son integrables. El punto acá es que si una suma superior es igual a una suma inferior, entonces el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores, y por tanto es integrable. Así que pase esto implica que es integrable. No es un sí solo sí, que sea integrable no implica que existe una partición que sean iguales.
pero si existe una partición que son iguales, entonces es integrable. Repito, porque el tema es el siguiente. Nosotros, para ver si una función era integrable, lo que hacíamos era estudiar el ínfimo, hacíamos el supremo de las sumas inferiores y el ínfimo de las sumas superiores. Y digamos que a esto le llamábamos alfa y a esto beta. Nosotros sabíamos que alfa era menor o igual a beta. Y decíamos que era integrable cuando eran iguales, ¿sí? Entonces la definición de integrabilidad era si alfa es igual a beta. Pero en este caso, como existe P tal que la suma inferior es igual a la suma superior, qué sé yo. Alfa es una cota para todas las sumas inferiores, así que la suma inferior de f para partición P es menor o igual que alfa. Y beta es el ínfimo de las sumas superiores, así que es una cota inferior y por tanto es menor o igual que beta. Mayor o igual que beta, perdón. Beta es menor o igual que eso. Y acá tenemos la otra desigualdad. Alfa es menor que beta. ¿Sí? Esta desigualdad se da siempre. Y esta desigualdad se da porque estamos en un caso específico. ¿Sí? Repito, la desigualdad 1 es siempre, ¿sí? Para funciones acotadas, por supuesto, pero es donde estamos trabajando. Y la desigualdad 2 es por la hipótesis del problema. No, no hay un contraejemplo acá porque es verdadero. Bien. Las otras preguntas, una decía que si era integrable, entonces existía una partición para la cual la suma superior y la suma inferior son iguales, eso es falso. Y repito, solo las funciones constantes cumplen que hay una partición para la cual la suma superior y la suma inferior son iguales. Y Pero, profe, ¿no sería correcto decir que es falso? Porque si solo se cumple para un sector de las funciones y vos nunca dijiste que eso, o sea, nunca lo pusiste en la hipótesis eso. en este contexto, a ver, en esta pregunta, cuando lo que escribí ahora, no escribí todo lo que está en la pregunta, pero acá lo que dice es, tenemos una función en intervalo AB. Una partición de ese intervalo en el que la suma superior y la suma inferior son iguales. Entonces, f es integrable en el intervalo AB. Estoy de acuerdo que si vos supieras esto para no sé, para intervalo 1 o 2, y te preguntan si es integrable en el intervalo 0 o 27, no sabes nada, porque lo que sabes es algo local. Pero acá lo sabes para una partición en concreto de todo el intervalo en el que estás trabajando. No sé si quedó claro. Porque funciona en una sola partición en el intervalo, entonces se puede decir que es integrable en ese intervalo. Ojo que la propiedad que te está dando acá es muy fuerte. Que haya una partición que la suma superior y la suma inferior sean iguales, implica
que la función es constante. A ver, puedo dar un contraejemplo de por qué eso no pasa si la función no es constante, pero creo que no aporta. Volvamos al razonamiento y quedémonos en el razonamiento. Entonces, tenés una función en un intervalo, AB. Una función acotada. Bien. Podés hacer sumas superiores y podés hacer sumas inferiores. Vos sabés que toda suma inferior va a ser menor o igual que toda suma superior. Y por tanto, tomando supremos e ínfimos, respectivamente, tenés que el supremo de las sumas inferiores es menor o igual que el ínfimo de las sumas superiores. Y la definición de integrabilidad es cuando esos dos valores coinciden. ¿Sí? Eso lo tenés siempre. Pero ahora el ejercicio te dice que existe una partición que tiene igual suma superior que suma inferior. Para esa partición en concreto. En realidad es para cualquiera, pero digamos que para esa partición en concreto. Entonces, el supremo de las sumas inferiores es mayor o igual que esa suma inferior. Y el ínfimo de las sumas superiores es menor o igual que esa suma inferior. Y ahí conseguís la otra desigualdad. Y como alfa es menor o igual que beta y beta es menor o igual que alfa, entonces son iguales. Pero no termino de comprender porque en realidad si te dicen que hay una partición en la que eso funciona. Excelente. Sí. ¿Cómo sabés vos, si estamos hablando por ejemplo de las sumas inferiores, que el supremo de las sumas inferiores, o sea, vos lo único que lo único que podés asegurar es que el supremo es mayor que esa suma? O sea, que el resultado de esa Sí. partición. O sea, vos lo que podés asegurar es esto. Mayor o igual. Claro, mayor o igual, pero para que concluyas que es integrable tiene que ser igual. ¿Y cómo deducís que no es mayor? No, pero ojo, no importa. O sea, podés deducir que es igual, pero fíjate lo que obtuviste. O sea, para ver que es integral vos tenés que llegar a que alfa es igual a beta. Y vos siempre tenés una de las desigualdades y en este contexto tenés la otra. Ya te olvidás de la partición si querés. Es cierto que en realidad esa suma inferior es el supremo y por tanto va a ser alfa, pero no es necesario ese dato. ¿Sí? Repito, a ver, acá hay dos cosas, digamos. Una es que en realidad estas hipótesis implican que la función es constante. Pero eso no es lo que pedía el ejercicio, no era la conclusión a la que tenías que llegar, digamos. Y la otra es entender que realmente estamos hablando de una condición más fuerte que la condición de integrabilidad. ¿Sí? Esta condición es realmente más fuerte. ¿Cuál es por ejemplo, qué dice el criterio a menos de epsilon? Vayamos con el criterio a menos de epsilon. Que la resta ¿No? de las sumas es menor que epsilon. Ojo, lo que dice el criterio a menos de epsilon es lo siguiente. Voy a escribir el criterio a menos de epsilon que sabemos que es equivalente. F es integrable en AB si solo si existen una partición P y una partición Q. No sé si lo hacían con la misma partición o con dos distintas, pero es lo mismo. Si solo si existen particiones P y Q. Bueno, perdón. Si solo si, para todo epsilon mayor que 0, existen particiones P y Q.
tales que la suma inferior de f, la suma superior de f para la partición P menos la suma inferior de f para la partición Q es menor que epsilon. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que que si se cumple esta parte, entonces la función es integrable? Digo, Claro, por ese lado yo lo puedo razonar, porque si la suma superior es igual a la suma inferior, entonces la resta tiene que ser cero y siempre va a ser menor que epsilon. exacto, entonces ya está. Ah, bien, bien, bien. Si lo pensaba por ese lado es más fácil entonces. Sí, sí. Si lo pensabas por este lado, bueno, sí, podías pensarlo por este lado, no había un problema, digamos. O sea, puedes pensarlo por este lado, sí. Bien. Las otras preguntas que habían en esta sección, digamos, de las que podían tocar aleatorias, una era algo así con un epsilon fijo, digamos, te decía que si era integrable, existía una suma superior y una suma inferior, que la resta era menor que 1 sobre 10 a la 10 o algo así, y la otra te decía que si era integrable, entonces existía una suma superior y una suma inferior que eran iguales, y eso sí es falso. O sea, tenemos una dirección, pero no la vuelta. Bien. Ok. Bien. En este ejercicio ni siquiera voy a hacer la cuenta. Eran todas funciones lineales y tenían que contar cuadraditos en esencia. La única cosa a tener en cuenta es que el gráfico que te daban era de una función que estaba definida en un intervalo más grande que el que pedían integrar. Y lo otro, tener en cuenta el ciclo. Por ejemplo, en este caso concreto, entre -1 y 0, el área es 2, porque la altura es 2 y la base es 1. Entre 1 y 2, el área es 3, porque, bueno, se puede hacer la cuenta. Y entre 2 y 4, el área es 2, porque, se fijan, es un triángulo de base 2 y altura 2, pero como está abajo del eje es -2. Entonces se está restando, se resta con la parte negativa, con la parte del -1 a 0 y queda lo otro. La parte entre 4 y 5 no te importa. Tampoco te importa en dónde está, por ejemplo acá, f de 0 es 2 y f de 2 es -2. Pero eso no te importa, porque cuánto vale una función integrable en un punto en concreto no es relevante. ¿Ese quedó claro? Sí, ese es muy tramposo, lo tuve que revisar porque empezás a sumar triangulitos y no te das cuenta que no te pide hasta ahí. Sí. Bien. Ok. Bueno, este de acá, en realidad la propiedad que hay que usar es la monotonía de la integral. Que si tenés una función que es menor o igual que otra, entonces la integral de la menor va a ser menor o igual. Y ya está. Si se fijan, f es como una recta. Bueno, de hecho acá es, f es como una recta, g es como una parábola y h es como la raíz. Pero no importa,
Lo importante es que G, si se fijan en el dibujo, siempre está abajo de F, y que H siempre está arriba de F. Entonces, la integral de G siempre es... la integral de G va a ser menor o igual que la integral de F, va a ser menor o igual que la integral de H. De hecho va a ser estricto, pero está, en este caso no importa. ¿Sí? Si yo hago el dibujo en un mismo gráfico, en realidad lo que tengo es lo siguiente. Esta es F, G es algo así, vamos a poner un color distinto. Total. Y H es algo así. Bueno. Entonces, como H está arriba de F, la integral, o sea, en este contexto tenés la desigualdad para las funciones. G de t es menor o igual que F de t, que es menor o igual que H de t. Para todo t en 0, 1, que es donde te interesa. Entonces, como tenés esta cadena de desigualdades, vale para la integral porque la integral es monótona. Es decir, que la integral de una función menor o igual a otra es menor o igual. Acá hay que tener cuidado con el orden que tengan los límites de integración, pero en este contexto no había un problema para eso. Estaba todo bien. Ok. Y la última. Bien, la última lo único que había que usar era la propiedad de linealidad de la integral. ¿Sí? Entonces, teníamos que la integral entre 2 y 5 de f de t de t valía algo, ahora vemos cuánto es. La integral entre 2 y 10 de f de t de t valía algo. Y la integral entre 5 y 10 de g de t de t valía algo. Entonces, ¿cuántos eran los valores estos? 11, 15 y 5. Y después, lo que me pide es la integral de 2f menos g. Me pide la integral entre 5 y 10 de 2f de t menos g de t de t. Bien. Acá lo que tenemos es que en realidad esto es 2 veces la integral entre 5 y 10 de f de t de t menos la integral entre 5 y 10 de g de t de t. La integral entre 5 y 10 de g de t de t la tenemos. La integral de f entre 5 y 10 no. Pero tenemos entre 2 y 5 y entre 2 y 10. Entonces resulta que este número que está acá lo podemos escribir como la integral entre 2 y 10 de f de t de t menos la integral entre 2 y 5 de f de t de t. Que en este caso es 15 menos 11.
¿Sí? Entonces acá usamos la linealidad respecto al intervalo y la linealidad propiamente dicha en función, ¿sí? Que la integral de lambda por f es lambda por la integral de f, la integral de f más g es la integral de f más la integral de g, y además la linealidad respecto al intervalo, ¿sí? Que podemos pegar intervalos y se suma la integral. Sí, en general esto lo escribimos de otra forma, pero es lo mismo. Sí, en general lo escribimos así. Pero bueno, si pasás uno restando, tenés la misma. ¿Sí? En este caso es como pasar este restando, digamos. Y tenés lo que querés. A ver, dije bien. No, en este caso sería como pasar el otro restando, porque en este caso sería como pasar este restando. Bueno. Ok. Y eso fue lo último del cuestionario. Una pregunta. Sí. ¿Va a haber otro cuestionario de integrales o este fue el último? Bien. Esta semana va a haber un cuestionario que va a tener alguna preguntita de integral y alguna de límite. Lo más probable, a ver, voy a anunciarlo cuando suba el cuestionario, pero va a haber alguna pregunta de cambio variable, lo más probable, y quizá alguno de calcular explícitamente, digamos, o sea, que alguna con cambio variable un poquito más teórico quizás, y alguna con un cambio variable explícito, una cuenta concreta, y después preguntas de límite. Vale, perfecto. Después podés hacer como un repaso de cambio variable. Sí, Si no tenés ya me han esto. preguntado, no sé si fuiste vos, pero vamos Sí, a eso. fui yo. Está Sí. perfecto. Ok, entonces vamos a cambio variable. Bien. ¿Qué es lo que me dice cambio variable? Bien, cambio variable me permite hacer digamos, resolver integrales a partir de otras que ya conozco. Es decir, cambio variable en ningún caso me va a calcular una integral. Lo que me va a hacer es llevar a una que sepa calcular. ¿Sí? Y sobre todo se ven los ejercicios. En el ejercicio 5 y en el ejercicio 8 es donde más se ve, de la sección precisamente de cambio variable y cálculo. No sé si quieren ver la parte más teórica del ejercicio 1 o alguna aplicación en concreto. O sea, si es el teórico de por qué anda o si es cómo lo aplico en algún ejemplo. Lo que prefieren ver. Yo prefiero personalmente lo de aplicación porque el Perdón. teórico lo viene, lo que fin, Está, más o menos. perfecto, 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 perfecto. Entonces, vamos a eso. Entonces, bien, vamos a hacer uno acá.
Voy a hacer otro, no voy a hacer ninguno de los que está ahí, voy a hacer otro. Y ahora voy a explicar por qué hago este en concreto. Bien, este es el que voy a hacer. Sí, no, entonces, ¿qué pasa? Si se fijan acá, yo lo que sé calcular es la integral de raíz de x. Entonces tendría que llevarlo a la integral de raíz de x. Entonces, lo primero que puedo intentar es decir, bueno, que adentro de la raíz quede solo x. O que adentro de la raíz quede solo menos x, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero que adentro de la raíz quede solo menos x? Acá puedo hacer cambio de variable sumando 10, restando 10 a los números que están ahí. Dejen, sí. Entonces, si yo acá aplico cambio de variable que voy a escribir ahora, la integral entre a y b de f de t de t es igual a la integral entre a más p. Voy a escribirlo exactamente como está en el práctico. Entonces lo que tengo que hacer es, ¿qué tendría que elegir? O sea, yo quiero que acá, f, en nuestro caso, ¿cuál es? Eso sí, está dado de antes. F es 10 menos t. Y yo quiero pasar a que f de t más p sea menos t. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es ¿cuál p me sirve? Como ven que está restando, me sirve p igual 10. ¿Dije bien? Perdón, acá es menos t, menos p. Fue lo que puse ahí. Así que quiero que todo esto sea 10. ¿Sí? O sea que p es menos 10. Entonces lo que voy a tener es la integral entre menos 7 y menos 5 de menos x de x. ¿Sí? Voy a hacerlo de varias formas el ejercicio, así que si este les confunde un poco, después vemos. ¿Por qué menos 7? Porque dice menos 10 más 3. Ok. Bien. Acá hay un problema. Y el problema es el siguiente. Yo no puedo sacar el menos para afuera de la raíz. Porque si yo saco el menos para afuera de la raíz, lo que tengo es raíz de un número negativo. Entonces, sí o sí, lo que voy a necesitar es hacer el cambio variable de multiplicar por una constante, que en este caso va a ser menos 1. Y en este caso, recordemos que era que la integral de r de f de t, vamos a poner otro nombre para que no se confunda con la de arriba, es
La integral de A por R, B, un poco más abajo, o este un poco más arriba. Pues. B por R de G de T sobre R. Entonces acá, de vuelta lo mismo, tenemos que G de T, vamos a decir que es raíz de menos T. ¿Sí? Entonces, para que G de T sobre R sea raíz de T, lo que tenemos que hacer es que R sea menos 1. Entonces acá lo que me queda es la integral entre 7 y 5 menos raíz de X. Dame los signos de arriba y el signo de la derivada. Bueno, no hablemos de derivada todavía, pero De la integral, perdón. sí, el signo de la integral es por el R, ¿sí? Porque acá y acá tenés que multiplicar por menos 1. En este contexto, ¿sí? En este contexto. Ah, son esos tres. Una pregunta, ¿cómo hiciste para sacar el 10 de nuevo? Que no entendí. Lo que hice fue decir, le sumo P para que me quede, ¿no? Yo tenía la integral de 10 menos T. Y lo que hice fue tratar de transformarlo a la integral de, perdón, raíz de 10 menos T. Lo que quería que fuera era raíz de menos T. ¿Sí? Entonces lo que hice fue restarle un valor. ¿Pero qué valor le tenés que restar? En realidad le tenés que sumar 10 para que te desaparezca el 10. ¿Sí? Porque si vos te fijás acá, esto en realidad es raíz de 10 menos T menos P. ¿Dije bien? Capaz que me confundí acá con... Sí, eso. Y no entiendo por qué le cambiaste el número de la derivada, de la integral. El menos 5 y el menos 7. ¿En la primera parte o en la segunda decís? La primera parte. Em, a ver, el tema es que, viste que te aparece acá. O sea, no te quedan los mismos límites de integración. ¿Sí? En cambio variable, los límites, cuando haces una traslación, los límites de integración cambian. Ah, ok. ¿Sí? Tiene que ver, hacemos un dibujo. O sea, vos tenés algo así, voy a intentar... A ver si me sale algún dibujo medio razonable. Está. Muchas comillas, pero vamos a ver con este dibujo. Si vos tenés la función f de t, digamos, quieres integrar entre a y b, digamos, es decir, calcular esta área. Si vos cambiás la función por f de t más
y vamos a decir en este contexto concreto, f de t menos 2 por decir algo, entonces no te sirve quedarte en los mismos A y B. Bueno, déjenme cambiar, vamos a poner a B por acá porque así se nota más la diferencia. Si vos tomás los mismos A y B, no te va a dar nada, porque no tienen nada que ver. Lo que vale F en A, no, acá, por ejemplo, acá lo que tenés es F en A. Pero F de, en este caso, A menos 2, no tiene nada que ver con F de A. Entonces, para poder decir que valen lo mismo, lo que tenés que hacer es correr precisamente esto, 2 para adelante. Bueno, acá me va a quedar algo parecido, pero sepan disculpar que no va a ser lo mismo. Pero la idea es esta. La idea es que el área violeta abajo es igual que el área roja arriba. Pero para eso tuviste que correr el intervalo de integración. Está bien. Igual no sería sumarle algo. Está corriendo a la derecha. Es al revés. En el eje de las X es al revés. Correr a la derecha es sumar un número negativo. Y correr a la izquierda es sumar un número positivo. Muy bien. Pero, digamos, lo puedes ver, por ejemplo, vamos con un ejemplo concreto para que se vea. Si f es x cuadrado, ¿sí? El vértice se da en 0, ¿no? Pero si yo haces f de x menos 2, esto sería x menos 2 al cuadrado, y el vértice acá se da en 2, no en menos 2, digamos. Buenísimo, ahí se ve bien. Voy a hacer un poco de propaganda ya que estamos. En la sección prácticos, en la parte de recursos extra, hay una función para ver precisamente qué pasa cuando sumás adentro de un paréntesis. Una parte de composición de funciones, de qué pasa cuando sumás adentro de, en vez de f de x más una constante, y se ve precisamente cómo se va corriendo al revés de lo que del signo, digamos, del valor que estás sumando. Bien. Ok. Entonces, bien, entonces acá ya sabemos cuánto es la integral. En el ejercicio, en la primera versión del práctico no estaba cuánto era la integral de raíz de x, pero en las siguientes versiones ya estaba. Creo que duró poco, sí. Esto es 2 tercios, 7 a la 3 medios, menos 5 a la 3 medios. No tienen que calcular cuánto vale eso, lo dejan así y ya está. Bien, y a ver, el tema acá es que como podemos integrar pocas funciones hasta ahora, los cambios de variable en general les va a quedar que no precisan hacer el de multiplicar por una constante. O sea, lo pueden hacer si les resulta cómodo, pero no es necesario. Y voy a mostrar un ejemplo de eso. Por ejemplo, tenemos la integral entre 1 y 4 de 1 sobre 3x menos 2, por ejemplo.
Entonces uno puede hacer, por ejemplo acá, podría ser el cambio de variable, como dijimos hoy, ¿no? Para desaparecer el 3, podríamos hacer este cambio de variable. A, B, R, f de t de t, y acá va a integrar en A por R, B por R, de f de t sobre R de t. Entonces, como quiero que desaparezca el 3, R va a ser 3, precisamente, porque está dividiendo, ya está, ¿no? Entonces, acá elegimos R igual a 3. Entonces acá, bueno, hay que pasar el R dividiendo, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda 1/3, la integral entre A por R, es decir, 1 por 3, 3, B por R, es decir, 4 por 3, 12, 1 sobre, lo único que cambié es, en vez de X, poner X sobre 3, que se cancela con el otro 3, X menos 2. ¿Sí? Y bueno, y ahora lo mismo que antes, la integral 1/3, la integral entre 3 y 12 de 1 sobre X menos 2 dx, es lo mismo que, y ahora usamos trasladar. Estoy haciendo esto paso por paso, pero si se fijan en el práctico, después tienen una fórmula para hacerlo todo junto, ¿sí? Hacer los dos pasos al mismo tiempo. En este caso quiero que se vaya al menos 2, así que lo que voy a hacer es P igual a menos 2. ¿Sí? Porque ahí me va a quedar, ¿dije bien? Sí. Me va a quedar X menos 2, menos 2, que es 1 sobre X. Y entonces en este caso me queda la integral entre 1, porque P es menos 2, perdón, 1/3, el 1/3 queda afuera siempre. Menos 2, 10, integral de 1 sobre X, de X. Bueno, y esto es logaritmo. ¿Sí? Bien, la cuestión acá es que el primer cambio no era necesario. Ahora vemos de otra forma. O sea, no era necesario, no es que sea un problema usarlo, está perfecto, pero se podía hacer de otra manera. Que es la siguiente. Por eso puse el ejemplo de raíz de X, donde lo que voy a decir ahora no vale. En este caso, lo primero que hicimos fue el cambio de variable para que desapareciera el por 3 que estaba multiplicando la X. Pero hay una manera muy sencilla de desaparecer el por 3 que está multiplicando la X. Esto era... Y es sacarlo de factor común. Y ahora a partir de acá pueden resolver lo otro. ¿Sí? Bien, no es que siempre se pueda pasar por alto hacer un cambio de variable, y recordemos que estamos aprendiendo a usar los primeros cambios de variable, después cuando estemos calculando integrales, cuando veamos método de integración, vamos a ver cambio de variable más general y ahí no es tan fácil. O sea,
realmente hay veces que necesitas hacer un cambio variable. Lo que pasa acá es que las funciones con las que estamos trabajando son relativamente sencillas sacar lo que está multiplicando a la x. Pero si se fijan, ¿no? Si yo tengo raíz de alfa por x, claro, yo digo, bueno, esto es raíz de alfa por raíz de x, y después integro raíz de x. Sí, si alfa es mayor o igual que 0. Por eso en el otro caso no pude hacer esto y no había manera de poder librarse de hacer cambio variable. En el otro necesitaba sí o sí poder hacer cambio variable. En el segundo no, porque precisamente hacer ese cambio variable que hice representaba simplemente sacar algo concreto a factor común. Hay otros ejemplos en los que se puede, pero en el práctico no hay ejemplos así, en los que podés necesitar cambio variable, aunque sea lineal, aunque sea con el que estemos trabajando, el básico, pero en los que están en el práctico, en general, en realidad podés decir lo que está multiplicando a la x lo saco para afuera. Pero en raíz cuadrada, no, en raíz cuadrada, si el número que está multiplicando a la x es negativo, no te queda otra que aplicar el cambio variable. Bueno, lo que preguntaba Sofía, en el ejercicio 3.8 asuman esa fórmula. Lo digo, en la última versión del práctico que subí, agregué la fórmula explícitamente. No es necesario demostrar el ejercicio 1.4, es solo para que vean que esa fórmula se puede mostrar, ¿sí? Es la diferencia, digamos, entre esto vale porque sí, porque no. No, mirá, haciendo esta cuenta que pueden hacer ustedes, van a llegar a esta conclusión. Pero a partir del ejercicio que tienen antes, ya está, ya ahí, a partir de ahí pueden asumir cuánto es raíz de x. En un parcial hay que mostrar el resultado por x cuadrado, se puede dar como dado. Bien. Si te piden calcular una integral, va a haber algunas que van a poder asumir. En este contexto, en el contexto en el que trabajamos hasta el primer parcial, digamos, van a poder asumir los polinomios de grado menor o igual que 2, 1 sobre t porque es logaritmo, raíz porque es la inversa de x cuadrado. Esas las van a poder asumir. Puede ser que un ejercicio te pida, si ponemos desarrollo, que todavía no es claro, te pida explícitamente calcular la integral de raíz de x, o calcular, bueno, con ciertos datos. Y ahí hay que hacerlo a mano. Pero si no dice nada, esas fórmulas las van a poder asumir, ¿sí? Así como después van a poder asumir la integral de cualquier polinomio, de hecho de x a la alfa, de a la x, de seno de x, todas esas integrales las van a poder asumir, entonces ya está. Después, a partir de esas, van a poder van a poder calcular las otras. En este contexto, es eso, digamos. Si el ejercicio no dice explícitamente, calcula esto con sumas superiores e inferiores, digamos, o algo así, o deducirlo a partir de tal cosa, entonces los van a poder asumir. Bueno, los métodos de integración vienen después del teorema fundamental, que necesita derivada, así que no va a ser para este parcial, va a ser después de derivada. Sería que damos derivada, vamos a ver, bueno, sería que damos derivada no, pero después que terminemos con derivada vamos a ver métodos de integración a partir del teorema fundamental. Bien.
preguntas que tengan. ¿No hay preguntas? No, yo me voy a fijar algo. Bien. La razón por la que no pusimos el video 16 es la siguiente. Ahí se prueba formalmente cuánto vale la integral de los polinomios. O bueno, de los monomios al menos. Cuánto vale la integral de x a la n. Una vez que tengamos el teorema fundamental, la integral de los polinomios va a ser trivial. Uno podría decir, bueno, pero eso es lo mismo que podríamos hacerlo con x cuadrado también, y con raíz de x, y con... Sí, bueno, pero alguna integral teníamos que tener. Entonces x cuadrado se hizo en el teórico, está en un ejercicio práctico, más o menos guiado. No tan guiado, pero se puede hacer, digamos. Y sí, se podría calcular para x a la 3, para x a la 4, para x a la 5, para x a la 6, así, hasta el x a lo que quieras, x a la n. Pero cada vez es más difícil hacerlo racionalmente. Después, cuando tengamos el teorema fundamental, va a ser una línea. Y entonces, en realidad es eso, es para cortar un poco, decidimos sacar esa parte que después la vamos a ver, no de esa forma, pero va a ser un corolario inmediato. Entonces, para cortar un poco decidimos sacar esa parte, que lo que daba era la integral de cualquier polinomio, básicamente. Bueno. ¿Tienen otras preguntas? Una pregunta, ¿por qué Sí. dieron integrales de derivada? Bueno, porque el programa lo dice así. A ver, hay una razón para ver integrales antes de derivada, y es la siguiente. Podés no asumir nada. Hay maneras de hacer todo a mano de la otra forma, viendo primero derivada y después integrales, pero es bastante más complicado. Acá, si bien no están las clases, pero está en el práctico y se puede hacer, definimos e a la x y logaritmo de forma formal y vimos que eran inversas una de la otra. Para definir e a la x de forma formal y ver que el logaritmo es la inversa y todo eso, ya hay que hacer alguna cosa un poco distinta si lo haces al revés. También seno y coseno. Voy a tratar de subir notas relativas a las trigonométricas. Todavía no he podido hacerlas, pero estamos viendo para meter notas relativas a las trigonométricas.
Y también está el hecho de que a mi criterio es un poco más intuitivo pensar en áreas que en velocidades. O sea, es cierto que la formalización es otro punto. La formalización es algo que está, bueno, sí, definir supremo y qué sé yo. Pero supremo ínfimo, etc. Pero la integral en sí es algo más intuitivo. ¿Cuándo va a ser el parcial? No sé. Está el periodo de parciales, que empieza el 9, si no mal recuerdo, de octubre. Pero bueno, eso no depende de nosotros, así que eso va a ser un... cuando se dignen a avisarnos. Y, a ver, la idea es que la semana previa a los parciales no se avance. O sea, esa semana, la semana del 4 de octubre, es decir, la semana que viene va a haber un práctico nuevo, pero la siguiente no. Y la semana que viene van a haber clases teóricas nuevas en la hoja de ruta, pero la siguiente no. Entonces, esa semana van a poder repasar todo y ver las cosas que les quedaron más flojas. Y después va a depender de cuándo es el parcial. Si el parcial es ese sábado, por ejemplo, bueno, esas clases van a ser de consulta y se van a usar como consulta para el parcial. Si es, no sé, el jueves de la siguiente semana, por decir algo, bueno, los días anteriores los usaremos como consulta también para el parcial, ¿sí? Pero en cualquier caso, la semana del 5 de octubre sería todo de consulta. No habría avance teórico ni práctico. Perfecto, profe. Bien. Como siempre, sigue sin haber una clase después de nosotros, pero esta vez, como hay 2 clases más, digo dejar por acá. O sea, hoy hay 2 clases más, así que por hoy terminamos en hora. Pero el lunes que viene y el siguiente, yo ya les dije, o sea, si ustedes tienen dudas, nos quedamos. La próxima clase es a las 6. O sea, todo ese espacio, mientras nadie lo pida, podríamos seguirlo utilizando. Hoy les digo que no porque es eso, hay 2 clases más, así que está. Pero eso. Bien. Perfecto. Bueno, nos veremos el miércoles si no pasa nada, y bueno.